Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal, y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a ir directos al grano. Va a ser una lectura rápida y resumida. Signo de Sagitario, espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda, como siempre, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual. Lo que no, déjalo marchar. Empezamos por la carta de Gran Honor, Desesperación y la protagonista. Vamos allá. Vamos allá, signo de Sagitario. Empezamos por la carta de Gran Honor, ¿vale? Y es una carta que está hablando de buenas noticias, de buenas soluciones que vas a estar recibiendo en este día de hoy. Este día en el que a lo mejor pueden haber diálogos, charlas, conversaciones, reuniones con una persona, como si es en tu casa, hablar con alguien acerca de una situación, pero te está llegando una solución o resolución bastante buena, que por lo que está viendo te va a gustar, ¿vale? Te va a gustar y muchísimo, porque es una carta que anuncia cierta victoria, pero con orgullo, ¿vale? Claramente es una carta bastante bonita y ojalá que os aplique a todos. Ahora, tengo que decirte antes que esta carta viene a exagerarla muchísimo, ¿eh? Aquí esto es como muchas veces, fíjate, la pinta como una persona que está desesperada, Dios mío, qué desgracia. A lo mejor sencillamente que estás viendo que no llegas. Es una sensación que da, que tengo que ir a recoger a mi hijo, por ejemplo, a las 4:30 y hay que son las 4:25 y todavía estoy en este atasco. Te está diciendo que si levantas la cabeza puedes darte cuenta de que puedes hacer una llamada y decir, llego un poco tarde. Ya te has quedado un poquito más a gusto, ya no estás tan así, ¿vale? Por lo tanto, es la mente que por el eclipse y todo eso, vamos a echarle la culpa al eclipse, como que es una energía un poquito ajetreada, ¿ok? A lo mejor que puede ser una situación con una persona y tal, pero como que la mente te mete en el conflicto y para nada estás viendo la solución, ¿ok? Te veo como muy a tu bola en este día de hoy. Esto es la carta de que si tú eres una mujer, yo te veo en este día de hoy, a pesar de todo, como que te apetece cuidarte, te apetece arreglarte. Por lo tanto, hombre, si esto aparece es porque esto sale bien, ¿vale? O sea que, ¿cómo te ibas a arreglar y a mirarte al espejo y tal si está esta energía? Está un poquito difícil. Si yo ni siquiera conecto con lo que hay a mi alrededor, ¿cómo voy a conectar conmigo mismo? ¿Ok? En fin, por lo tanto yo veo que aquí hay muchas ganas de arreglarse, hay muchas energías de mirarse al espejo. Aquí, o tú, o una mujer que hay a tu alrededor, ahora ya seas hombre o mujer, da igual. Alguien te está dando su ayuda de manera incondicional y desde el corazón, porque tiene aquí una energía de pureza, ¿vale? Y le sale, ¿vale? Ese color rojo que van a hablarnos de lo que es la persona, las energías, la fuerza, la pasión. Es como la vida, ¿no? ¿Ok? Es como que me sale a ayudar, quiero ayudarte y lo hago de verdad, de corazón. No está buscando nada a cambio, no es como que me gano yo si ayudo a Sagitario, no, para nada. Yo estoy viendo que todo va a salir muy bien, ¿vale? Al menos en este día no va a haber mucha cosa como aquí anuncia, pero igualmente vamos a ver con este tarot qué más cosas nos cuentan. Sagitario, vamos a ver, recuerda que si quieres una lectura tuya individual, te dejo aquí mi número y abajo en la caja de descripciones. Vamos allá, empezamos. Sagitario, ¿ves que tienes aquí la carta de la fuerza? Esto es una autosuperación. Como esté tu día, como esté cualquier situación, yo veo que vas a estar resolviendo cualquier asunto con mucha determinación y con mucho dominio, ¿vale? Que puede que para algunos de vosotros que estáis haciendo ejercicio físico o tu día a día necesita de ese esfuerzo físico. Empezamos por el 7 de espadas, el 5 de copas y el arcano de Tauro. Ahora vamos a sacar un poquito más de cartas y empezamos por el 7 de espadas. En primer lugar, si vas a salir, si vas a visitar algún sitio, mucho cuidado con olvidarte de tus cosas, con olvidarte del coche abierto, con olvidarte de la puerta de casa sin que la cierres bien con llave, porque aquí hay una energía de robo, no es una energía de que me olvida de algo, que podría ser, pero si te olvidas de algo puede que cuando regreses ya no esté, ¿vale? Y no se está viendo que lo vayas a recuperar y por lo que se ve sí que te vas a ver bastante mal, Dios no quiera.
La carta del 7 de espadas, estamos hablando de una persona que hay a tu alrededor, alguien como está recurriendo a las excusas un poquito tontas que decimos, con el fin de obtener algo, pero esto se está haciendo a tus espaldas, ¿vale? Que puede a lo mejor, no sé, que haya una situación a lo mejor es muy tonta, ¿vale? Pero que te des cuenta de algo, porque con esta carta del 5 de copas claramente tú te das cuenta de algo aquí que no te gusta. Esto es un tipo de bajón emocional puntual, pero que al mismo tiempo puede que no sea tanto. Esto es la necesidad. El 5 de copas a veces es la necesidad de buscarse algo aparte, hasta incluso antes de que termine esto que tenemos aquí. ¿Qué significa? Signo de Sagitario, que a lo mejor estoy en un empleo que no me gusta, que yo soy el que me escaqueo, que no quiero ir, que hay gente muy tóxica a mi alrededor, que hay gente que está cuchicheando, que está chafardeando, no me gusta. Pues te está diciendo a lo mejor ya es hora de buscarte algo más en este día de hoy, porque va a salirte bastante bien, ¿vale? Dios no quiera y que me esté equivocando y que no le esté aplicando a nadie. A partir del 19 de abril, especialmente para la gente que tiene su casa número 1 en el signo de Sagitario, Dios no quiera, te va a tocar cuidarte sí o sí, obligado, ¿vale? Pero que no va a ser una obligación, vamos a decir así, tajante, tienes, qué grave. No, es como si, por ejemplo, no como bien porque estoy muy liado, sé que me tengo que cuidar, pero que no lo hago porque por lo que sea, voy al médico y me dice, oye, tienes una anemia, que tienes que cuidarte sí o sí, por lo tanto ahí ya te da el susto y tengo que cuidarme, por lo tanto te cuidas sí o sí. No hay de otra, ¿vale? Es como el universo a veces, o Dios, que nos regala de esos ratitos para cuidarnos del cuerpo, de la mente, pero del físico también. Vamos allá, disculpa que me picaron. Con esta carta, signo de Sagitario, en este día de hoy puede que tengas que acudir a alguna institución, como si es escribirles un email, como si es retomar algunos asuntos, a lo mejor que tienes que organizar, a lo mejor algún tipo de papeleo, que puede que también para algunos estáis buscando un guía acerca de esos asuntos, como si es algo con el banco, algo con lo que sea, ¿vale? Como que quieres arreglar lo que quieres aquí, solucionar algunas situaciones. Sigamos con la carta de bueno, sigamos y ahora te cuento si hay un caso de vosotros. Ahora te digo, con esta carta pues claramente nos representa una figura de autoridad para algunos de vosotros, ya sea tu jefe, ya sea pues una persona de autoridad a la que tú estás acudiendo para que te ayude, para que, vamos a decir, para que te ayude, que te eche una mano, que te asesore en algún asunto. Esta es una carta también en la que te veo súper inflexible, porque estás llegando a tomar una decisión y de esa decisión no hay quien te haga regresar. O sea que regresar para el signo de Sagitario en algún asunto que el Estado le sabe mal, ¿vale? Yo por lo que veo es que me sabe, por ejemplo, porque esto tiene que terminar así, porque esta persona tiene que actuar así. Entonces pues como que te sabe mal, pero ya veo que aquí con mucha fuerza, con mucho poder, es como yo voy a tomar esta decisión y ya está, y no va a haber quien te haga dudar de esta situación. Ahora con la carta de el diablo, que va a ser el arcano del signo de Capricornio, en el caso de que te diga algo, si no pues ya está, déjalo aparte. Yo por lo que estoy viendo puede haber un ratito, vamos a decir así, como de ansiedad, que te pueda caer en algo a lo mejor que vas a consumir mucho. Por ejemplo, si tú fumas, vas a fumar más de la cuenta. Si tu ansiedad tira por comer, pues vas a comer demasiado. Por lo tanto, vamos a intentar calmar estas energías y ya está. Signo de Sagitario también en el caso de que haya una persona, porque por lo que estoy viendo aquí tengo las energías de una persona tóxica, manipuladora, mentirosa, adicta a algo, una persona dominante, una persona que yo hago lo que yo quiero y punto. Las cosas se hacen como yo quiero y punto, como yo digo, y el fin justifica los medios. Ya está. En ese caso te está diciendo que tienes que meter a un mediador, ¿vale? Que no... En este día de hoy, como están las cosas, los eclipses y todo, no hace falta que te metas en una discusión directa con esta persona, porque es alguien que no entiende, es una persona que no está para hablar. ¿Vale? Que muchas veces tú hablas con una persona súper cabezona y te dice que no, que eso no es así, pero mediante sus acciones dices, hostia, fíjate, sí que me está haciendo caso, o al menos sí que está cambiando de su actitud, sí que está cambiando. No lo reconoce porque es cabezona, ¿vale? Pero al final sí que hace algo bueno.
Pero en esta ocasión no. La verdad es que no, la verdad para nada, pero yo sí que veo que vas a obtener una ayuda para salir hacia adelante a pesar de que la situación se está viendo como que no. Yo por lo que estoy viendo, a medida de que avances yendo por el camino correcto, que tú consideres que es el camino correcto, siempre va a haber algo que te va a ayudar el seguir hacia adelante hasta el punto, hasta incluso cuando digas no puedo irme de esta situación, verás como va a haber alguien que te va a decir no, esto lo hacemos así y esto se terminó, aquí hay algo que llegó a su final y estás dejando la toxicidad esta atrás, ¿vale? Porque hay alguien aquí que te oculta algo, te miente, quiere manipular, pero al mismo tiempo a mucha honra y bueno, en fin, espero que no sea tan grave como aquí dice, pero ya sea una situación u otra, yo por lo que estoy viendo puede haber alguien de autoridad que te podría ayudar, que te podría echar una mano. Siempre y cuando tú tengas, vamos a decir, ese acudir a ellos, porque claramente no van a venir a picarte a casa, que tienes que ir tú. El Avalon mágico que te ha quedado, fíjate, es una carta que está hablando y te está diciendo que el camino no es siempre una línea recta, ¿vale? A veces que tenemos que volver atrás o las situaciones están regresando con el fin de que las entiendas mejor, porque si no esa lección de vida se va a repetir, Dios no quiera, porque por lo que he visto no creo que le haga falta a nadie lidiar con este tipo de cosas, porque aquí a lo mejor hay algo que no se hizo bien, porque a lo mejor es una persona que tiene que darse cuenta de que sus mentiras llegan a su fin, de que ese poderío, el que va de fuerte muere de debilidad, es así, ¿vale? Y por lo tanto puede que tú aquí, al mejor signo de Sagitario, estás diciendo no, que esa situación yo la voy a dejar aparcada o sencillamente que no me apetece lidiar con aquello. Con Mercurio y todo está regresando para que sí, que tengas esa autoridad y ese tipo de poder en tu vida, sí o sí, no hay de otra. Si te ha resonado algo de esta lectura, te invito a que le des a like y a suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Sagitario.